Muy buenas noches. Qué gusto iniciar esta clase de discipulado. Esperamos con mucho gusto a todos los hermanos que quieran escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Sí, me da mucho gusto saludarlos. Y saludo con mucho gusto a Cecia. ¿Cómo estás, Georgette? Qué gusto saludarte. Aquí estamos esperando. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola, mi hermanita José, Jessie. Bendiciones, Marinita, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos. Qué bueno que están conectándose para poder escuchar esta enseñanza. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos que pudieron asistir el día de hoy al discipulado de mujeres que ya inició hoy en la mañana a las 11 horas. Esta clase se va a dar todos los lunes, ininterrumpidamente. Siempre va a haber una palabra para nosotras, las mujeres. Y bueno, es un gusto saludar a todas mis hermanas. Aunque no alcanzo a ver hasta allá, las saludo y les mando un fuerte abrazo. Y vamos a iniciar esta clase, la continuación del estudio de la epístola de Tesalonicenses. ¿Sí? Es una palabra que necesitamos recordar, reforzar todos los días, porque Dios nos da una esperanza viva reservada en los cielos, y nos enseña que hay vida eterna, nos enseña que todo lo que hacemos en esta tierra tiene trascendencia eterna, todo para su gloria y todo para su honra. Y estamos muy agradecidos de escuchar su voz, de atender a su llamado, de aprender, ¿verdad? Todos juntos a través de su palabra. El pastor les manda siempre un fuerte abrazo, muy buenas noches, son todos bienvenidos, ¿sí? Que Dios los siga guardando. Y bueno, Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que tienes para nosotros, Señor, esta noche. Nos gozamos en tu presencia, Señor, porque estamos con hambre de comer más de ti, de tu palabra. Tenemos sed de ti, Señor, porque nos has mostrado el camino de la salvación, nos has mostrado tu palabra por tu Espíritu Santo, y queremos conocerte más, acercarnos más a ti, para que te acerques más a nosotros, Señor. Bendito seas. Sabemos que somos el templo de tu Espíritu Santo. El templo de tu Espíritu Santo, santo es. Sabemos que habitas en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y estás tan lejos como nuestro corazón. Y somos tu habitación, Señor, como tú eres nuestra habitación. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre todos los oyentes para que podamos comprender tu palabra y guardarla en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de ella. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos por favor a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 8, donde dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia de Tesalónica, ¿sí? La iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo, Silvano y Timoteo. Por eso están mencionados en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, de Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces aquí el apóstol Pablo está reconociendo a esta iglesia que ha sido constante, ¿sí?, en la obra de fe, en el trabajo de amor hacia los hermanos, y una constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que está caminando bien, que estaba caminando bien, conforme a la palabra de Dios, una iglesia perseguida, una iglesia que no decayó, a pesar de que Pablo tuvo que salir
literalmente huyendo porque querían matarlo. Entonces él salió y la iglesia continuó a pesar de las adversidades, continuó. Y ellos estaban, aquí como dice en el versículo 3, dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, porque la fe tiene obras, ¿sí? Del trabajo de vuestro amor, por amor a todos los hermanos, ¿verdad? Y de vuestra constancia en la esperanza, esa esperanza que está reservada en los cielos, que es la vida eterna, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yendo al versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esta iglesia como nuestra vida, la vida de una persona que ha sido tocada, que ha sido llamada, que ha sido apartada para Dios. Dice aquí el Señor, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos? Salimos de los ídolos para estar con Dios. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Vamos a hablar un poco más acerca de la ira venidera. Todos queremos escuchar, yo soy una de ellas, que la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, cuántas cosas Él ha hecho por nosotros, pero también hay una parte de Dios que es necesario conocer, la severidad de Dios. La severidad de Dios habla también de su amor, de su rectitud, de su santidad. Entonces Él desea que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, y que el Señor Jesucristo, por medio de la palabra revelada, porque es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, sea y siga siendo, es nuestro Salvador quien nos lleva al cielo como el único camino de salvación. No hay otro camino de salvación. El único camino y el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra salvación. La ira de Dios, lo voy a parafrasear de esta manera, de tal forma, y le ruego al Padre que esta revelación llegue a nuestro corazón y nos toque hasta lo más profundo de nuestro ser. La ira de Dios por causa de tu pecado cayó sobre el Señor Jesús. La ira de Dios por causa de mi pecado cayó sobre el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús en la cruz pagó el precio de nuestros pecados, pero se quedó sufriendo la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Entonces, hablar de la ira de Dios habla de la justicia de Dios. El Señor Jesucristo nos justificó delante del Padre. Tú y yo somos justificados, no por nuestras obras, que son trapos de inmundicia, sino por la justicia de Dios. La sangre de Cristo habla de la justicia de Dios. La obra redentora completa del Señor Jesucristo habla de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios consiste también en el amor. Por un lado, la paga del pecado, y por otro lado, la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el mediador, el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él quitó de en medio el pecado para que nos pudiéramos acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces ahora vamos a conocer esta parte de Dios que es la severidad de Dios, que también significa su santidad, su amor, su bondad, porque conociéndolo a Él como es, vamos a apreciar más nuestra salvación. Vamos a apreciar más nuestra salvación. Vamos, por favor,
a las Escrituras y vamos por favor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Yo te animo a que tengas tu Biblia a un lado, ¿sí? Y que vayas a Éxodo 34. Bienvenido, bienvenido. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Buenas noches, bienvenidos. Pasen ustedes. Éxodo 34, 6 y 7. Sí, pueden tomar el lugar que ustedes gusten. Bienvenidos. Estamos en Éxodo 34, 6 y 7. Si no traen Biblia, no se preocupen, ahí tenemos un signo. En el celular. Ah, excelente. Bien. Hermanos, entonces vamos todos juntos a Éxodo 34, 6 y 7. Y estamos conociendo una faceta de Dios que habla de la severidad de Dios. ¿Sí? Dios es bueno, para siempre su misericordia, pero también necesitamos conocer la severidad de Dios para que podamos apreciar nuestra salvación. Amén. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso. Misericordioso significa que aún siendo nosotros culpables, Cristo murió por nosotros. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. No quiere decir que llega tarde. Significa que en su paciencia la detiene un poco. No significa que llega tarde. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. La iniquidad es el pecado que conocemos y que transgredimos voluntariamente. La rebelión y el pecado, que perdona la iniquidad, la rebelión. Cuando Dios nos dice algo y no lo queremos hacer, es que somos un tanto rebeldes. Y el pecado nos separa de Dios. Y que de ningún modo, mi Biblia dice, de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Sí? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios ve la maldad de los padres y ve la misma maldad de los padres la traen los hijos, la heredan los hijos, la heredan los nietos, los bisnietos. Viene de generación en generación. Nosotros mismos heredamos la maldad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Viene como una bola de nieve, ¿sí? Viene como una bola de nieve. Pero aquí dice la Escritura en el versículo 6 que Dios es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Amén. Vamos a otra cita hablando de esto. Vamos al Salmo 86. Salmo 86, versículo 15. 86, versículo 15. Dice así la Escritura. Dios nos dice, Dios nos habla a través de su palabra. Entonces Dios te dice: mas tú, Señor Jesús. Aquí está hablando el salmista. Mas tú, estamos en Salmo 86, 15. Y dice el salmista: mas tú, Señor Jesús. Cuando dice la palabra Señor con mayúscula, está hablando del Señor Jesús. Dios misericordioso y clemente, eso habla de su bondad, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí significa que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio, pero no significa que Dios no sea severo, que no sea santo, que no sea puro, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos santos y sin mancha, apartados para Él. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a Dios que seamos santos y sin mancha? Porque nos está preparando para que el día señalado por Él estemos listos para irnos al cielo.
Todos quieren ir al cielo, pero no todos están listos para ir y no todos van a ir, porque allá no va a entrar ninguna cosa inmunda. ¿Sí? Gracias a Dios por la palabra de Dios que nos es revelada, ¿verdad? Vamos al libro del profeta Isaías, que son como 3 libritos adelante. Isaías 65, Isaías 65, versículo 2 y 3. Dice así: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Dios extiende nuestras manos todos los días hacia el pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, dice Dios, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Aquí lo que está hablando es de que el pueblo de Dios buscó la idolatría, hizo alianza con pueblos idólatras paganos que tenían costumbres que Dios abomina. Por eso les dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. El pecado, la maldad está provocando a Dios a ira, a ira. Él es misericordioso, pero un corazón rebelde lo está provocando a ira. Aquí lo dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a otra escritura, vamos al libro de Romanos capítulo 1, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 18. Estamos hablando, ahora es importante mencionar que Dios no es un Dios de ira, es una parte de su personalidad. Dios es un Dios de amor, misericordioso, clemente, piadoso, y la prueba más grande de que Él es así, que envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso habla de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, para quitar de en medio el pecado que no nos permite tener una comunión verdadera con el Dios que creó los cielos y la tierra. Estamos hablando del Dios vivo y verdadero. Eso habla del gran amor que Dios tiene para todos nosotros, porque Dios es amor. Pero hay vamos a decir, una faceta de Dios, que así como Dios es amoroso y misericordioso, también Dios es severo. Y a veces se le provoca ira constantemente. Bienvenidas. Se le provoca ira constantemente. Y bueno, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos hombres detienen con injusticia la verdad de Dios, ¿sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Podemos ver los grandes monstruos marinos, podemos ver los grandes paisajes, las montañas, cosas que dices: ¿y quién hizo todo esto tan hermoso? Una flor, una rosa, su perfume, su aroma, su textura, ¿quién la hizo? No salió de la nada, Dios lo creó en su infinito amor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Estamos hablando del tema de la ira de Dios. Bienvenida, mi hermanita amada.
de la ira de Dios como una parte de la personalidad de Dios. ¿Sí? Es lo que estamos estudiando el día de hoy. Amén. Amén. Bien. Ahora decir, bueno, ¿cuántas escrituras vamos a ver de la ira de Dios? Mira, te voy a decir una cosa. La palabra de Dios, ¿sí? Toda la Biblia habla del amor de Dios. Pero en la Biblia se habla también de la ira de Dios. Porque no se trata de que nos imaginemos a Dios con un garrote, que todo lo que hagamos nos está dando de garrotazos, porque no es así. Pero también cuando conocemos que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es benevolente, que nos ayuda, y que a pesar de toda la bondad que nos ha concedido, seguimos en rebeldía, seguimos en nuestras iniquidades, seguimos teniendo corazón endurecido, no arrepentido. Entonces Dios, que es un buen Padre, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Los tengo que corregir porque no los voy a perder. Los amo porque no los voy a perder. Sí. Y entonces, como Dios es severo, es un buen Padre que corrige a sus hijos, entonces va a permitir algunas cosas para que el mundo intervenga y vengan al arrepentimiento y busquen nuevamente a Dios. ¿Sí? Porque Dios no tiene a nadie a fuerza. Nadie tiene a fuerza. Hay un libre albedrío que Dios nos ha dado a todos. Amén. Bueno, tengo muchas escrituras que hablan acerca de la severidad de Dios y me gusta más hablar de la misericordia de Dios, pero no vamos a omitir la palabra de Dios y vamos a hacer una Biblia hawaiana. ¿Cuál es la Biblia hawaiana? ¿Ustedes la conocen? Lo que no nos gusta se lo quitamos. Sí, Este no me gusta. Toda la severidad de Dios se la voy a quitar. ¿Sí? Y quitamos esos papelitos, esos versículos, hacemos una medida, como dice una tienda muy famosa, a nuestra medida. Hay cierto lugar donde te hacen viajes a la medida. No sé si lo hayan escuchado. ¿Sí? Bueno, pues Dios no es un Dios a nuestra medida. Dios es Dios y es un buen Padre. Y quiere nuestro bien. Y nos habla de muchas maneras. Pero a veces el corazón no arrepentido, como dice aquí la Escritura, en Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, Romanos 2, 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Dios nos lleva a salvación y arrepentimiento de nuestras malas obras, a veces el corazón endurecido provoca ira a Dios, pero Dios no nos va a perder porque Él es un buen Padre. Amén. Y nos va a corregir porque Él es un buen Padre, no es un padre barco. ¿Se acuerdan de los maestros barcos de la escuela? ¿Sí? Dios no es un padre barco, Dios es un buen Padre. Nos ama, nos ayuda, es misericordioso, siempre nos va a ayudar cuando lo busquemos. Pero ¿qué crees? Es severo y es justo, porque quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Y entonces nuevamente dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y da la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto habla también del amor de Dios. La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Porque en el cielo no va a entrar nada inmundo, nada inmundo. Dios no quiere la muerte del pecador. Él desea la salvación para todos los hombres. Esto está en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 5. A ver si lo escribí bien. Sí. Dice así, y salía a él Jerusalén
Vamos a leer desde el versículo 1 para que quede más claro, ¿sí? Si no parece que vemos adelantada la película. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde estaba? En el desierto de Judea. Y diciendo, Juan el Bautista, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, ¿a quién? A Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan. En el Jordán. ¿Y qué hacían cuando entraban en el Jordán? Confesaban sus pecados. ¿Sí? Iban entrando al agua, iban confesando los pecados que habían cometido. No creo que se acordaran de todos, pero por lo menos los más relevantes, ¿no? Sí, porque todos hemos pecado de muchas maneras. ¿Y quién se puede acordar de todos ellos, verdad? Yo no me acuerdo. Dice en el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, los fariseos eran los intérpretes de la ley, los saduceos eran aquellos que no creen en la resurrección del Señor Jesucristo, venían a su bautismo y les decía, ay, qué palabra tan dura. Y Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El tema de hoy de esta clase se llama la ira venidera. Estamos hablando de la ira venidera. Y les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué significa? Que huir de la ira venidera tiene que ver con el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestras malas obras nos aleja de la ira venidera de Dios. Pero Cristo Jesús pagó el precio de nuestra salvación y la ira de Dios vino sobre el Señor Jesús para que nosotros no pasásemos por eso. Eso habla del amor de Dios. El amor de Dios es más grande que el juicio, ¿sí? Y les dice Juan el Bautista, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos entraban al agua confesando sus pecados. Y les dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Están arrepentidos de todo lo que dijeron? Bueno, el que roba ya no robe, ese es un buen fruto de arrepentimiento. El que mienta, ya no mienta, ese es un fruto de arrepentimiento. El que codicia, ya no codicie, ese es un fruto de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que nos hemos arrepentido de algo? Cuando lo dejamos de hacer y estamos dando un fruto de arrepentimiento. Si decimos que nos arrepentimos y lo seguimos haciendo, ¿habrá arrepentimiento verdadero? No, un arrepentimiento verdadero es que la persona da un giro 180 grados y camina en el sentido inverso de donde iba hacia una situación de pecado, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 9 también, dice, y no penséis decir dentro de vosotros. Juan decía esto porque era profeta. El Espíritu Santo le revelaba lo que había en el corazón de esas personas que entraban al agua. Por eso les decía de esta forma, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de las piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Hay un salmo que dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Podemos dar un buen fruto, pero también podemos dar un mal fruto. ¿Sí? Por el fruto se conoce al árbol. Ahora vamos a entender mejor esto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice Juan el Bautista, el profeta, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es ese fuego santo, ese fuego consumidor que nos quita todas las cosas malas que tenemos por medio de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay una diferencia entre el trigo y la paja. Nosotros somos el trigo de Dios y la paja es todo lo que no tiene que ver con lo que es santo y con lo que es de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí el Señor Jesús estaba diciendo precisamente que bautizarse en agua era no para perdón de pecados, porque el Señor Jesús ya nos había perdonado nuestros pecados, sino para cumplir toda justicia. Cuando una persona nacida de nuevo se bautiza en agua y se introduce en el agua y sale con la convicción de que ha resucitado de entre los muertos para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Es lo que dice Colosenses, ¿verdad? Amén. Es lo que dice el libro de Colosenses. Entonces, dice aquí, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Padre Celestial estaba proveyéndose a su Cordero para derramar sobre él toda su ira sobre su Hijo por causa de nuestro pecado. Eso habla de la justicia de Dios y del amor de Dios por todos nosotros. ¿Sí? El Señor Jesús fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Porque aquí mismo en el libro de Romanos, vamos para allá, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte. ¿Todos hemos pecado? Sí. Yo he pecado, tú has pecado, él ha pecado, nosotros hemos pecado, ellos han pecado. Como si estuviésemos conjugando el verbo pecar, pero todos estamos involucrados en el pecado. Y el que esté libre de piedra, que lance, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Entonces todos merecíamos la muerte. Podemos decir, pero todos vamos a morir algún día. Sí, así es, y es verdad. Pero no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Es decir, muerte significa separación. La muerte no es lo mismo morir en Cristo que morir separados de Cristo. El destino es muy diferente. Si morimos en Cristo, nuestra alma duerme en el paraíso, como dice la palabra, y estamos estudiando ese libro de Tesalonicenses donde lo menciona. Pero nuestro espíritu regresa al Padre, quien nos los dio. Ángeles de Dios escoltan nuestro espíritu a la presencia de Dios. Hermosa es la muerte de los santos de Dios. ¿Sí? Es muy diferente. Nuestro cuerpo físico, ya desgastado, ya con muchas situaciones, que es corrupto, regresa al polvo de donde fue tomado. Pero el alma no muere, el alma es eterna. Amén. Y duerme en el paraíso esperando la segunda venida del Señor, espera la resurrección de los muertos, donde se le va a dar unas vestiduras blancas como las de los ángeles,
y espera que venga el Señor Jesús ya sin relación con el pecado para llevarnos con Él a la presencia de Dios. ¡Qué glorioso! En cambio, el que muere sin Cristo se va al Hades. El Hades es un lugar de tormento, esperando el juicio. Van a resucitar también, pero se van a presentar delante de Dios en el trono blanco y ahí van a ser juzgados por sus pecados. Y el precio del pecado es la muerte, y sufrirán la segunda muerte que los llevará al infierno. Esta es la verdad. Podemos ver por un lado la severidad de Dios, pero por otro lado podemos ver primeramente el amor de Dios tan grande que Él satisfizo sus propias demandas, porque el peso del pecado es la muerte. Un análisis sencillo. Todos los que estamos aquí reunidos, por nuestro pecado, estábamos sentenciados a muerte. El precio del pecado es la muerte. Entonces, ¿quién podía librarnos de eso? Alguien que no hubiera pecado. Pero Dios buscó, aquí dice la Escritura, dice que Dios buscó en todas las generaciones, en toda la humanidad. ¿Y qué creen? No encontró uno bueno. No encontró uno bueno. No hay uno bueno. Entonces todos estábamos destinados a morir separados de Dios y a irnos al Hades. Pero Dios, sabiendo esto, Él se proveyó a su Hijo. Dijo, aquí está mi Hijo, lo doy. De tal manera dio Dios al mundo a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. En el Hades todos están perdidos. En el mundo todos están perdidos, pero para que no estuviéramos perdidos y tuviéramos vida eterna, Dios se proveyó a sí mismo, conforme a su demanda, al único que nunca cometió pecado. Entonces era el único que nos podía salvar, porque Él nunca cometió pecado. Entonces viene Jesús al mundo, se hace hombre, siendo Dios se hace hombre, habita entre nosotros, vemos su gloria como del unigénito del Hijo de Dios, nos enseña la palabra de Dios como humanidad, va a la cruz en el tiempo señalado a pagar el precio de nuestro pecado, como lo dice en el libro de, vamos por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Aquí lo menciona una profecía que ya se cumplió. Isaías 53. Versículo 1. Isaías 53, versículo 1, dice así. Dice Dios, ¿sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No todos lo creen, ¿verdad? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jehová es el nombre del Dios Padre. Él tiene un nombre, como mi papá tiene un nombre, nuestro Padre tiene un nombre, pues el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene un nombre y se llama Jehová. Dice versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Aquí está hablando del Señor Jesús. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. ¿Alguien conoce la raíz de tierra seca? Si tú conoces una planta que tiene hechas las raíces por fuera y se empiezan a secar, así estaba el Señor Jesús cuando estuvo colgado en la cruz del Calvario. El derramamiento de su sangre hizo que la piel se pegara al hueso y parecía una raíz de tierra seca, la figura del Señor Jesús. Dice, no hay parecer en Él, ¿sí?, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Si cada uno de nosotros tuviera la imagen de cómo quedó el cuerpo del Señor Jesús colgado en la cruz, no lo tendríamos o no lo hubiéramos tenido en nuestra sala cuando no conocíamos de Dios y pensábamos que era Dios todas esas imágenes. No hubiéramos comprado una imagen de esa para llevarla a casa, ¿sí? Porque dice aquí, no hay parecer en Él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ahora, no significa que vamos a buscar algo para llevarlo, porque eso es idolatría. Y Dios abomina la idolatría. Eso fue en otro tiempo, ¿verdad? Versículo 3, dice la Escritura, despreciado
y desechado entre los hombres. Como hombre fue despreciado. El mismo Pedro, que dijo, nunca tal te acontezca esto, moriré contigo, pero no pases por eso. Y sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Todos los discípulos lo abandonaron, a excepción de Juan. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades. El Señor Jesús en la cruz, cuando perdonó nuestros pecados, sufrió nuestras enfermedades. La enfermedad es producto del pecado de la humanidad. Esa es la enfermedad. Y sufrió nuestros dolores, no los nuestros, no los de Él, los nuestros. Y nosotros, tú y yo, todos nosotros, le tuvimos por azotado, porque la rebelión que debió de haber, el precio de la ira de Dios por nuestras rebeliones debió de haber sido sobre nosotros, pero sin embargo vino sobre el Señor Jesús. ¿Por herido de quién? De Dios. La ira de Dios vino sobre el Señor Jesús. Él es como si hubiera metido en su hombro, venía el latigazo y Él se mete en medio para que no fuéramos nosotros tocados. Entonces él se mete ahí, dice, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por los soldados romanos, quienes sacaron los látigos y lo azotaron, pero en realidad, espiritualmente, Él fue herido por mis rebeliones. Él fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados, molido por mis pecados. Isaías 53, versículo 5, 53, 5. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz. Él fue castigado, fue sobre Él. Y por su llaga, ¿dónde estaba la llaga del Señor Jesús? Todo su ser era una llaga. Todo su ser era una llaga. Le pusieron una corona de espinas burlándose de que Él era el rey de los judíos. No solamente se la pusieron, sino la clavaron hacia abajo. Y esos clavos enormes se incrustaron en el cerebro del Señor Jesús. Y Él era una mole inflamada de sangre. Entonces todo su ser era una herida. ¿Sí? Todo su ser estaba herido. Eso es el amor de Dios. Eso habla de su infinito amor, ¿sí? Por encima de su severidad, eso habla de su infinito amor. Dice así, en el versículo 5 más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por todo su ser, fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Él lo abandonaron. Mas Jehová cargó en él, Dios cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. ¿Qué significa? ¿Esto significa que todos se van a ir al cielo? No. Esto significa que todo aquel que acepte, que crea en Él y que acepte el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y que lo acepte y lo reciba para Él, ese sí va a ser beneficiado. Pero aquel que lo rechace no va a ser beneficiado, va a ser condenado. ¿Sí? Entonces Dios dice, aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a regresar a esta escritura, Dejemos una marquita y vamos al libro de Deuteronomio. Hay un libre albedrío.
Dios no nos lleva al cielo para tenernos cautivos a fuerzas. Se va a ir al cielo el que quiere, y el que no quiere, pues tendrá su lugar en otra parte, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Deuteronomio 30, capítulo 14. Amén. Dios es un caballero. Dios no te vaya a fuerzas al cielo. Si tú no quieres ir, no vas a ir. Pero si tú aceptas el llamado de Dios y te arrepientes de tus pecados y permites que Dios transforme tu vida, entonces tú estarás siendo preparado para ir al cielo. Deuteronomio 30, 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Son dos caminos, ¿verdad? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Estarás separado de mí, estarás en muerte. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19. Dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dos testigos, los cielos y la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego hay una palabra ahí que dice: escoge. ¿Quién tiene que escoger? Nosotros, porque Dios nos dio un libre albedrío. Tú escoge, pero como un buen padre te da la respuesta. Dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos y tus chornos, todo lo demás. Escoge. ¿Quién tiene que escoger? Nosotros. ¿Y qué escogemos? La vida. Amén, la vida. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Un cristiano, ¿a quién sigue? A Cristo. Un cristiano sigue a Cristo, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Dios a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Podemos darnos cuenta que Dios nos ha dado un libre albedrío, ¿sí? Al cielo se va a ir el que quiera ir, porque Dios no va a llevarse a nadie a fuerzas, porque aunque nos ama, Dios no quiere robots. Dios quiere hijos que lo busquen en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Regresando al libro del profeta Isaías, ya vimos que en el versículo 6, 53:6, Isaías 53:6, Dios a través del Señor Jesucristo murió por el pecado de toda la humanidad. En el versículo 7 dice: angustiado él, el Señor Jesús, y afligido. Él estaba angustiado por lo que estaba viviendo. No abrió su boca. Él murió como hombre. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Él sabía que tenía que llegar a la cruz. El objetivo era llegar a la cruz. Quisieron
esconderlo, quisieron que no llegara a la cruz. Él mismo le dijo a Pedro: me eres tropiezo, cállate Satanás, me eres tropiezo. Él sabía que tenía que llegar a la cruz. Él vino al mundo para ir a la cruz. Y en la cruz sabía lo que iba. Él no fue un mártir, él se entregó a sí mismo. Él es el plan A. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y antes de que el hombre fallara, ya estaba el Señor Jesús dispuesto a salvar al hombre. Dios todo lo sabe. Él es todo conocimiento. Dios sabe lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe todo. El Señor Jesucristo no vino porque el hombre falló. El Señor Jesucristo sabía que el hombre iba a fallar. Y vino a rescatarlo. Y fue una decisión del Padre, una decisión del Hijo, que si Él no hubiera venido, tú y yo estaríamos condenados a irnos al Hades. Pero Dios, conociendo que el Hades y el infierno no fue para el hombre se va a ir porque Él quiere irse ahí. Dios se proveyó de su Hijo Jesús, para rescatarnos. Hablar de la cruz habla del amor de Dios, habla del sacrificio, habla de la muerte del Hijo de Dios. Y el Señor Jesús, colgado en la cruz del Calvario, nos perdona, y cuando muere no significa que ahí acabó todo. Significa que Él, muriendo en nuestros pecados, fue al Hades 3000 años a pagar nuestro pecado. Ahí fue atormentado por los demonios, ahí fue escarnecido por los demonios, y cuando terminó de pagar el pecado de la humanidad, Dios vio a un inocente, a su Hijo amado. Dios no podía ver a su Hijo porque nuestro pecado lo separaba de Él. El Hijo, el Señor Jesús, tenía una estrecha comunión con su Padre. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando estuvo crucificado, cargando nuestro pecado, el Padre volteó su mirada y dejó a su Hijo ahí. Porque nuestro pecado lo separó al Padre de su Hijo. Nuestro pecado separó al Hijo de su Padre. El pecado se interpuso entre los dos por nuestra causa. Entonces Él va al Hades, como dice la Escritura, y ahí paga el precio del pecado. Dios lo ve. Cuando termina de pagar el precio del pecado, ve a un inocente en el Hades y lo rescata y lo resucita de entre los muertos. Amén. Al tercer día. Para Dios un día son 1000 años, y 1000 años es un día. Estuvo 3 días muerto, pero simboliza 3000 años en el Hades. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesús resucita de entre los muertos, ahí está la victoria. Nuestra victoria está en la resurrección de Cristo. Y cuando lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, no lo recibimos como alguien que murió, sino como alguien que resucitó y que pagó ya el precio de nuestro pecado. Y gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz, Él deja una puerta abierta en el cielo, y tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia en nuestras oraciones para hallar el oportuno socorro. La puerta está abierta. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre como el Cordero Santo, como la ofrenda agradable, como el sumo sacerdote, como nuestro intercesor ante el Padre, como la sangre fresca derramada en la cruz, que nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos orar y decirle: Padre, estamos en tu presencia, pero no aquí, sino en el tercer cielo. El Espíritu Santo nos mueve hasta allá y nos presentamos ante el trono de la gracia para agradecerle, para bendecirle. Tanta bondad y tanta misericordia. ¿Qué podemos hacer sino agradecerle tanta bondad? Y aún su severidad la agradecemos porque Él quiere nuestro bien. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, terminamos esta clase por el día de hoy. Va a continuar el día de mañana. Vamos a seguir leyendo el libro de Tesalonicenses. El día de mañana estudiando la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, para dar unos 10 minutos de descanso, para dar entrada a la segunda clase con el pastor Joaquín Recamier. Y nos despedimos y vamos a orar. ¿Les parece, hermanos? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amamos, Señor, tu palabra. Te amamos a ti porque tú nos amaste primero.
Tu Espíritu Santo precioso nos revela la verdad de tu amor en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie. Estamos muy agradecidos, Señor, que cambiaste el destino de nuestra vida. Estábamos perdidos, Señor, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando el Señor Jesús nos llamó, nos concediste, Señor, la salvación, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna que Él nos concedió, que tú nos concediste, Padre Celestial, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos el templo de tu Espíritu Santo. Sabemos que moras con el Hijo en el Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. Te alabamos y bendecimos y estamos eternamente agradecidos, Señor, que somos hijos del Dios vivo, del Dios verdadero, el único, el inmortal, el sabio, el gran yo soy, el Dios todopoderoso que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay, y que sustenta el universo. Bendito Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. 10 minutos de descanso, mis amados hermanos. Nos vemos después. Bendiciones para